No veo nada, me encontré con Dios y me quemó los ojos. Fue por rabia, más mía que suya. Estaba chato de esta vida de mierda, del trago, de la soledad. Cuando cabro siempre quise viajar al futuro, ser inventor o científico, estudiar algo que me permitiera cumplir eso. Pero vinieron las putas, los escupó al aire, los pulmones masticando nicotina, los golpes que le dio mi vieja, el exilio de mi casa, los escupó al aire, la ruñosa cama que doña Marta me pasó por pena, la vergüenza, el rencor, libros meados, fotos mojadas, me escupó al aire. Un día le tomé la cartera y me pillaron. Logré irme, pero quedé sin dónde caer muerto. Ojalá le hubiera puesto un cortacartón en el cogote. Igual me hubieran dado más plata por no matarla. Revisé la cartera. Vacía, pañuelo, la cuenta del gas, una cruz de madera y la falta total de lucas. Vieja maraca, no tenía nada. Admito que quise llorar. Grité al cielo haciendo un gesto grosero con el crucifijo. ¡Maldito el weón que me trajo! Escupí el coso y lo lancé al aire. Mas en vez de caer, bajó una figura con el rostro de mi viejo. No sentí nada de asombro, casi que me esperaba ver su cara de docto acolchadita en el cielo. Hijo mío, pronunció, tus tribulaciones son pruebas a fin de que en el porvenir seas bienvenido en los cielos. Asumí que era algo de la Biblia, como si lo hubiese leído. Más encima el hueón me hablaba a mí del futuro, mi sueño truncado por la vida espantosa que me heredó mi santo padre. Con la uña enterrada en mis puños le grité, ¿quién eres tú para hablar de eso? Tú me trajiste, yo debería pedirte algo. Tuvo la indecencia de suspirar, como si el chato fuera él. Te será dado lo que desees, dijo, en tanto asoma el costo de ello. Jugaba conmigo, se burlaba como antes, se burlaba como siempre. El malnacido siempre me creyó tonto. Si decía ver el futuro, capaz me mostraba una foto. Tenía que ser más viaracho, probar sus palabras. Deseé comprender el futuro, y en un instante lo dejé de ver. Concedido, verás el estado del universo desde hoy hasta el fin, cuando los eones del tiempo arrasen con la existencia. Sentía mi párpado hervirse, y padecerás de ello durante el resto de tu vida. Vi el presente y el futuro, todo lo que se podrá ver, desde un segundo adelante hasta billones de años luz. Todo a la vez, el arcoíris del universo en la oscuridad del abismo, la luz primigenia, el giro de un pulsar muriendo, la historia de cada vida, lo ínfimo y lo incalculable, el recorrido temporal de cada objeto concebible. Mi cabeza, pulsando su masa gris y reventando sus venas, era químicamente incapaz de entender nada. Mis ojos, por su parte, lo veían todo. Mi garganta tensaba hasta el límite de sus cuerdas vocales. Quebré mis propios dedos queriendo arrancarme la cara. De inmediato vino otro castigo, mi sentido del equilibrio. Perdí la noción espacial de mi cuerpo. Me eyectaba, me hundía, me ahogaba. El vértigo de la gravedad perforando mis pulmones. El mareo de los gritos del océano. El futuro, en torno a esos ejes, gritaba a todos lados y al mismo tiempo. Psicosis, chillidos, súplicas, tercer castigo. Autopercepción. Mis manos eran indistintas de mis piernas. No palpaba el límite entre mi cráneo y las fronteras del cosmos. Mi piel se disolvía como arena en lo que veía. Cada partícula de cada universo yacía dentro de mi carne. La caótica noción del futuro, más el frágil recipiente de mi cerebro. Desperté en un cerro, en un barrio que no conocía. Los vecinos me pillaron desnudo, con hematomas, vomitando bilis, con los ojos muy inflados y llenos de líquido, por lo que me llevaron al hospital regional. Recobré la conciencia justo mientras me extirpaban los ojos. Tengo miedo de gritar a los cielos, pero las ganas no me faltan. Trato de conformarme con lo muy, muy poco que me queda. Quejarme sería otro escupo, me da miedo. Quedé impedido de hablar. Al caerme me lesioné el cerebro. Completamente abatido me siento por ahí y pido plata. Si quisiera, y aún sin ojos, podría recordar al ángel. Podría recordar el caos y los ilimitados alcances del futuro. Pero eso igual me da miedo. Con el corazón retumbando fuerte en mis oídos y con mis manos de única guía, camino por los largos pasillos. Puedo sentir cómo lentamente me toca, llegando hasta los rincones más íntimos de mi cuerpo. Me saborea, reconociendo cada uno de mis pensamientos. Me mastica, destruyendo cada abismo de alma que encuentra. Sin embargo, no puedo detenerle, es imposible. Está en todos lados y en ningún lado a la vez. Mis ojos logran distinguir su presencia, pero no logran identificar al culpable de mis desnudez, porque así es como me hace sentir, desnuda. Para mi mala suerte, justo esa noche estaba solo en casa. 3 de la mañana y lentamente me dirigí a mi habitación. La forma en que crepitaban las maderas de la escalera se trenzaban con la cólera del viento exterior.
Bastó con entrar al dormitorio, descubrir las sábanas y acostarme para que el tormento comenzara. Primero fueron sus pasos los que rebotaban en el pasillo, luego las caminatas de extremo a extremo de la casa, caminatas que parecían acelerarse cada vez más y más como mi corazón. En el momento despertó de sus sueños el gato, que como era costumbre al verme maullaba, pero esta vez fue diferente, porque más que el sonido fue solo un suspiro, casi inaudible, algo tan nimio que si no hubiese sido porque estaba a los pies de la cama, no lo hubiese sentido. Todo me desesperó más cuando volví a escuchar con mayor intensidad los pasos, como si él también hubiese sentido el suspiro del felino. Intuí que me buscaría, y así fue. Escuché cada vez más cerca la trenza formada por el crepitar de la escalera, la cólera del viento y sus eufóricos pasos, hasta que solo me separó de él la puerta de la habitación, cuya manilla temblaba poco a poco, más y más, hasta ceder. De forma silenciosa, vi cómo entró mi figura en carne y hueso, abusando del pánico que sentía. Solo repitió las mismas acciones. Descubrió las sábanas, se acostó e ignorándome por completo, ocupó mi lugar. El gato maulló, esta vez de forma clara, y así él se durmió, privándome una vez más de escapar de la eterna condena de estar a sus espaldas. El cielo se cae a pedazos, el agua hace estragos en Concepción. Yo corro y me pierdo entre galerías, intentando escapar de la humedad mientras mis ropas gotean. Vuelvo al paseo y me aventuro a mi desgracia. Sé que mis pies no se resistirán mucho tiempo más al agua. Aún así, evito los charcos junto a las canaletas, pero me encuentro con ella, esa maldita baldosa suelta que sin querer recibe mi brinco y produce la explosión líquida, congela mis pies y trepa hacia mis rodillas. Hoy vuelvo a ser una víctima más en este campo minado. Llevaba ya 2 semanas en las que me encontraba en casa de mi familia, y las diferencias desde mi partida se hacían notar. Hace 4 años mi padre fue diagnosticado con cáncer, y bastaron unos meses para que éste falleciera mientras se encontraba postrado en su cama, ciego, calvo y con indicios de demencia. Tras este suceso, decidí apartarme del ambiente rural, y, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a escuchar, me desconecté del campo dentro de la ciudad. La relación que tenía con mis padres siempre fue cercana, a diferencia del trato poco fraternal que siempre mantuve con mi hermano. Esto es quizá lo único que no había cambiado con mi regreso. Mi madre, tras la muerte de su compañero de vida, no hizo más que cargar con un abatimiento permanente, una suerte de murria eterna que no logró otra cosa que no fuese un deterioro mental que consiguió llevarla a la demencia. Se había transformado en una especie de objeto inerte situado al lado de un brasero, que mi hermano ponía a su lado desde que la levantaba hasta que la llevaba a acostarse. Cabe recalcar que este era el día a día de mi hermano. Su día empezaba con la vieja deambulando por la casa y haciéndose cargo de que ésta no atravesase la puerta que lleva al patio. Sus tareas iban desde alimentarla, lavarla, ponerle de pie tras sus constantes caídas en monótonos paseos de la cocina al comedor, del comedor al baño y así. Su día se basaba prácticamente en cuidarla y mantenerla con vida. Esto me hacía pensar en que quizás ahora sí existían motivos suficientes para esta distancia fraternal de la que les hablaba, puesto que era él quien se había llevado tanto la carga emocional como el trabajo pesado luego de la muerte de nuestro padre. Hoy he decidido acostarme temprano. El cansancio de estas 2 semanas de vuelta en casa me ha llevado a un abatimiento considerable. Me dispongo a acostarme antes de las 9. Después de unas 4 o 5 horas durmiendo, despierto en medio de la noche sin mayores sobresaltos, pero no puedo volver a conciliar el sueño. Unos quejidos provenientes del exterior de la pieza en la que me encontraba llamaron mi atención, provocándome la curiosidad típica que evoca los ruidos de medianoche. Decido levantarme y caminar en dirección a las habitaciones contiguas a la mía,
con tal de saciar mi curiosidad. Camino sin mayor temor, solo un interés en descubrir de dónde provenían los quejidos. Un escalofrío recorre mi cuello y una sudoración desciende a través de mi espalda a ver una escena dantesca. En la silla que se encontraba solamente mi madre durante el día, estaba ella con sus piernas entreabiertas y mi hermano con su rostro en la entrepierna de su propia madre, nuestra madre. La escena que presenciaba me adormecía las extremidades y no encuentro valentía para actuar y detener tal aberración. La decisión en cuestiones de segundos es armarme de valor. Todo apunta a que aún no me ha visto. Tomo con mi mano derecha un trozo de leña que se encontraba al lado de la cocina y golpeo a mi hermano por la cabeza repetidas veces en la cabeza. Lo golpeo hasta verlo inconsciente. El mundo me da vueltas, mi hermano sangra tendido en el piso, mi conciencia solo me repite a gritos que acabo de matar a mi hermano frente a los ojos de mi madre. Me siento en el suelo desconsolado y solo atino a mirar la cara de la vieja, quien parecía haber abandonado su cualidad de objeto inerte. Me miraba penetrante y esbozaba una pronunciada sonrisa, como si le enorgulleciera mi acto. La miro con espanto. De su boca sale el nombre de mi padre y el de mi hermano, el de mi hermano y el de mi padre, en un perturbador bucle con su voz quejumbrosa, la octogenaria, mas nunca el mío. Naturaleza secreta. A lo lejos divisaba unas rocosas montañas, salpicadas de un crudo verde a lo largo del cuerpo frío. El viento movía mis sentidos y cantaba su nana, adormeciendo mis penas y librando mis temores. La pequeñez en el vasto verde absorbe. Una liebre marcada por él no me llama y yo me entreno en falsos amores, de una fantasía de fauna y flora, sueños vívidos, de una serenidad nunca antes sentida. Palpo el viento susurrante que me lleva de sueños hacia el entramado marrón húmedo por una siesta sempiterna. Hablaban de un secuestro debido a la desaparición de un niño en el pueblo. Estaban los ancianos reunidos en una cantina, luego de una noche de diversión, cuando irrumpiendo en la conversación, el viejo Carlos, nervioso, alzó su temblorosa voz y dijo: «Yo conozco la historia de una familia que perdió a su bebé al día de haber nacido. Como los años han pasado y ya no tengo el temor de antes, pues 74 años forjan el carácter de cualquier hombre, les contaré la historia. Una noche de tormenta, en la que los relámpagos rasgaban el cielo, marcó el inicio de la historia compartida por Raúl y Amanda, un matrimonio cuyo sueño más profundo se cumplió con el nacimiento de su anhelado hijo. Pero la vida, siempre caprichosa, pronto derramó sombras sobre su felicidad. Contrario a lo esperado, la tormenta no atemorizó al recién nacido, más bien parecía acurrucarlo con una extraña serenidad mientras dormitaba en su cuna. Sin embargo, aquella calma efímera dio paso a un trágico suceso. Con el alba, cuando la luz del día debía propiciar sonrisas en sus rostros, el pequeño Carlos había desaparecido, dejando a sus padres sumidos en un abismo de desesperación indescriptible. Atormentados por la angustia y la incertidumbre, emprendieron una búsqueda desesperada, tocando las puertas de sus vecinos y conocidos, solo para ser recibidos por miradas cargadas de desconcierto. Los días que siguieron a la desaparición se transformaron en un tormento persistente. La tristeza, como una fiel sombra, se encadenó a sus corazones. No sabían qué más hacer, como si aquella tormenta cruel, dura y fugaz, hubiera desaparecido junto al niño. En el abatimiento decidieron juntos que lo intentarían una vez más. Intentar una vez más encontrar a su precioso y amado hijo. Decididos, pero sin confianza, emprendieron su camino hacia la casa del chamán del bosque.
Aquel hombre del que poco se hablaba y mucho se temía, no era un chamán bueno. Se comentaba que practicaba las artes oscuras, consumía carne de muertos y embrujaba a la gente por dinero. Al salir del pueblo y entrar en el bosque, los árboles gigantescos les dieron la bienvenida a una espesura de temer. Con pocas indicaciones de cómo llegar, pasaron toda la tarde y comienzos de la noche buscando aquella pequeña choza en la que vivía aquel brujo. Comenzaban a perder la esperanza de encontrarla, pero cuando estaban a punto de desistir, divisaron a lo lejos una pequeña abertura entre los matorrales. Como un insecto a la luz de una ampolleta, se acercaron a la cueva sin medir las consecuencias de aquella indiscriminada y desesperada acción. No había forma de prepararse para lo que encontrarían. Sortearon la entrada y, al entrar en la choza, vieron una especie de cama hecha de paja. Desesperados, se acercaron a ella y, con tristeza en sus corazones, lo vieron. Vieron al pequeño Carlos. Claro, lo único que pudieron reconocer fue su rostro. Aquel lindo niño, tan hermoso, era ahora una bestia. Su pierna derecha estaba a la altura de su cabeza. Sus pequeños brazos estaban torcidos y rotos como ramas, y sus dedos estaban completamente destrozados. No era lo peor, pues su cabeza estaba girada, mirando hacia atrás con una expresión de temor e incomprensión. Su nariz aplastada, sus orejas cortadas y cosidas, como si aquel niño no debiera escuchar nada nunca más. En un impulso de angustia, tomaron en sus brazos al pequeño solo para desencadenar un llanto desgarrador. Pero al mirar su boca, la pesadilla se amplificó. Su lengua estaba partida en dos como un cruel acto de silenciamiento. Con manos temblorosas, soltaron al bebé. Aterrorizados, comprendieron que su búsqueda había terminado en un destino inimaginable. A la mañana siguiente, Raúl y Amanda eran el matrimonio más rico del pueblo y negaban haber tenido un hijo. Si he de ser sincero, ni aun con los años he dejado de pensar en lo ocurrido aquellas vacaciones en San Julián. Al llegar a la adultez, me he negado a olvidar y con frecuencia intento conectar los hechos para no perderlos en la nebula oscura que a veces es la memoria infantil. Por desgracia, he tenido éxito. Mis primeros recuerdos son una noche oscura, un viento estremecedor y los queltehues que nos acechaban. El resto son fragmentos y sensaciones. La mano de mi padre que me sostenía con firmeza a pesar de que ya no podía ver su rostro en la densa tiniebla. A lo lejos, la luz de alguna casa de campo y el sonido ensordecedor del follaje de los árboles sacudidos por la ventisca. También recuerdo el miedo que me recorría la espalda y que se extendía hasta mi pecho, agitando mi respiración, acelerando mi andar. Cuando los queltehues se callaron y el viento amainó, mi padre apretó aún más mi mano. «Vamos, hijito, apurémonos». Y yo sentí que él también estaba asustado, pero no por el hecho de habernos perdido en mitad del bosque, sino por algo más, pero yo no entendía. A esa edad la vida era principalmente misterios, y a muchas cosas ni siquiera era capaz de darle nombre, pero sí podía sentirlas y en aquel momento solo había miedo y confusión. Cuando una ave solitaria nos sobrevoló cantando tuetué, tuetué, mi padre me tomó en brazos y comenzó a correr. El pájaro nos seguía. Y así recorrimos varios metros hasta que mi papá se frenó en seco y vociferó un ofrecimiento, lo cual le alejó al ave y pudimos encontrar el camino en paz. Al día siguiente, mientras yo jugaba en la cocina de mi tía, tocaron la puerta y fui a abrir pensando que era mi madre. Sin embargo, era un anciano quien estaba parado en la puerta y se reía como si yo le hiciese gracia. Me dijo que venía a tomar once, que lo habían invitado y yo le hice pasar. En aquel momento mi padre irrumpió en la cocina y lo echó. Le increpó que nadie lo había invitado y que era mejor que se fuera. El viejo no impuso mayor resistencia, pero le dijo que prometer cosas en vano era pecado, que nos íbamos a arrepentir y que nos maldecía.
Antes de irse me dirigió una sonrisa y me guiñó el ojo. Conozco la mitología chilena. He oído las decenas de historias similares a la mía. Sé que existen variantes tanto en la persona que se presenta como en las artimañas que se emplean para expulsarla. Todo aquello es posible, pero jamás he sabido de nada parecido a lo que nos ocurrió después. Esa noche la recuerdo caótica y llena de ruido. Mis tías regañaban a mi papá pues él les había contado todo y las señoras evangélicas que habían llamado oraban a viva voz en la cocina. Yo miraba desde el pasillo sin entender nada. Así estuvieron algunas horas hasta que los caballos de afuera comenzaron a relinchar y encabritarse. Las gallinas se alborotaron y los perros ladraban vueltos locos. Sobre el tejado de zinc se oyó el aleteo pesado del tuetué, quien cantaba el ritmo del caos que afuera imperaba. Escuchamos atroces aullidos de dolor de todos los animales y de pronto nada. Ahora el sonido tuetué, tuetué parecía una carcajada. Las señoras comenzaron a clamar a Dios y a reprender al pájaro con palabras que yo entendí sagradas, y mis tías alzaban sus crucifijos dando saltos como queriendo tocar el techo. Eso pareció dar resultado, pues el pesado cuerpo del ave cayó sobre el tejado y mi papá, profiriendo groserías, tomó un palo de escoba y salió para enfrentarlo. Todos lo seguimos y mi madre me tapaba los ojos. Sin embargo, logré ver los cadáveres de los perros y las gallinas y los caballos tendidos en el patio. El pájaro intentó despegar del techo, pero mi padre lo golpeó con la escoba y lo derribó a tierra. Todos miramos aterrorizados y asqueados que no se trataba de un ave, sino de la cabeza del viejo, quien gritaba de dolor, con sonidos indistintos de animal y humano. Unas enormes alas como de murciélago le brotaban de las sienes y aletaban con torpeza, abatidas por las oraciones de aquellas mujeres que seguían en su clamor. Mi padre apaleó la cabeza del anciano hasta darle muerte, la tomó del cabello, la rajó a un tambor metálico y le prendió fuego. Las llamas iluminaron el paisaje y mis tías pudieron ver, desoladas, a todos sus animales muertos. Aquella noche la pasamos en vela, orando, en silencio, agotados y temblando, sintiendo escalofríos. Con los años, cada vez que intento contar la historia en algún carrete, estoy condenado a recibir furtivas miradas de reproche, pues mis padres han acabado por pretender que aquellos sucesos jamás ocurrieron y relegarlos a malas interpretaciones de la realidad, a sugestiones mitológicas. Pero yo recuerdo bien. ¿Cómo he de olvidarlo? ¿Cómo pretender que todo aquello fue un sueño, si por las noches aún siento un suave susurro en mi oído que dice que está conmigo, que me acompaña? ¿Cómo olvidar a aquel anciano del demonio si cada noche se sienta a los pies de la cama y se ríe de mí? El invierno los había golpeado más fuerte de lo que Claudia pensó. Con el lento pasar de los días, las goteras comenzaban a devorar la casa poco a poco, y el hambre se acentuaba cada día más. El reloj retumbaba en el estómago de sus 4 hijos y ella, absorta, miraba a través de la ventana a la espera de que algún animal cometiera el error de arrastrarse hasta su hogar a las afueras del pueblo. Desde hacía meses que su situación financiera iba en picada, y el hecho de que el padre de sus hijos haya caído preso claramente no los ayudó en lo absoluto. Para el hombre le vino como anillo al dedo, ya que dejó de dormir en la posilga en la que estaba atrapado junto a su familia, además de que ahora recibirá 3 comidas al día. No obstante, su esposa e hijos tuvieron que seguir soportando los martirios del mundo real. Tanto el estómago de Claudia como el de los niños competían por ver cuál gruñía más fuerte, a tal punto que la mejor técnica que hallaron fue dormir la mayor cantidad de tiempo posible para así ahorrar al máximo sus energías. Fueron esas las circunstancias que llevaron a Claudia a tomar una decisión. La lluvia golpeaba el techo sin descanso, a medida que el frío carcomía los miembros entumecidos de los pequeños que reposaban en el improvisado sillón hecho con tabla. La mujer estaba sentada mirando por la ventana, mientras comía sus casi inexistentes uñas. Sin embargo, esta vez su mirada no estaba al otro lado del cristal, sino en el marco de la puerta, donde Samantha, su perra, tenía apoyada la cabeza. La perra todavía tenía un poco de carne en su cuerpo. Se le notaban las costillas como todo en esa casa. Pero aún había algo a lo que aferrarse, algo que podía salvar a la familia al menos por una semana. Antiguamente había sido una fiera salvaje que traía ratones y gatos muertos a la casa todas las semanas. Mas ahora apenas corría 3 cuadras sin caer exhausta. Sí, sin duda era ella. La perra era una perfecta solución a sus problemas.
Evidentemente no era un arreglo definitivo, pero sí lo suficiente hasta que la lluvia cesara y Claudia tuviera una mejor idea. La mujer tomó el cuchillo que descansaba intacto en la mitad de la mesa, el cual parecía estar ahí a la espera de que ella tomara aquella decisión. Vio el reflejo distorsionado de su mirada a lo largo del utensilio y cerró los ojos suplicando que faenarla no dejara la cocina hecha un desastre. Se acercó a la perra en silencio, conteniendo una respiración, a medida que se imaginaba a sus hijos con la boca llena alrededor de la mesa. No obstante, justo cuando iba a agarrar a la perra del cuello para que no fuese capaz de morderla, Ángel, su hijo muy joven, comenzó a llorar a todo pulmón y luego tiró su mamadera contra el piso, despertando a cada habitante de la casa. Enseguida la perra se levantó asustada, observó a Claudia, bajó su pareja en señal de confianza y se acercó a ella, ofreciendo su lomo para que le hicieran cariño. Ante tal acto de ternura, fue imposible no dirigir su rabia hacia quien había frustrado su plan. De inmediato vinieron a su mente los recuerdos de las insufribles contracciones previas al parto, las náuseas constantes, la sensación de que la vida se le iba gracias a una hemorragia tras dar a luz a su último hijo, las noches en vela, la pila de paños sucios, el hambre, el sueño, las migrañas, las discusiones con el esposo, los golpes de su esposo, los comentarios despectivos de él hacia ella por su peso, las miradas de odio de sus otros hijos al saber que tendrían que preocuparse de uno más, pero por sobre todo, a ella misma, a ella siendo ignorada como un mueble más de esa casa. Miles de momentos amargos que tenían el factor común, Ángel. Él también tenía Carmen, más que la perra. Incluso alcanzaba para ella lo suficiente para reponer su energía para que fuera a cazar por el barrio y los ayudara a sobrevivir el resto del invierno. Es un niño, pensó Claudia. No, ni eso. Ni siquiera cumple el año. Hay que cortar carne para salvar el hueso. Susurró sin ninguna expresión en el rostro.